energía y potencia de la corriente eléctrica. En general, toda fuente de corriente transforma alguna forma de energía en energía eléctrica. Por ejemplo, una batería o una pila transforma la energía química en energía eléctrica. En la gráfica tenemos un circuito elemental donde la fuente tiene una diferencia de potencial delta de V, que es igual al voltaje que hay en el borne A menos el voltaje que hay en el borne B. El voltaje que hay en el borne A siempre es mayor que el voltaje que hay en el borne B. La energía de cada unidad de carga que sale del polo positivo es igual al voltaje que hay en el borne A, y tenemos la ecuación que aparece en pantalla. Esta energía se transforma en energía cinética, la cual se disipa en la resistencia, generalmente en forma de calor. Por lo tanto, cada unidad de carga que atraviesa la resistencia tiene una energía menor, que es igual al voltaje que hay en el borne B, y se escribe la ecuación que aparece en pantalla. Se dice entonces que se ha producido una caída de potencial. Para mantener la corriente eléctrica, la fuente debe restituir esta pérdida, trasladando a la carga desde el polo negativo hacia el polo positivo. De esta manera se eleva su potencial. Así podemos definir entonces la fuerza electromotriz de una pila o una batería. Es el trabajo realizado por la unidad de carga para mantener la corriente eléctrica en el circuito completo. Potencia eléctrica. La potencia de la fuente se define como el trabajo efectuado sobre la carga por unidad de tiempo. En la ecuación, W viene a ser el trabajo en joules. A W también le vamos a llamar energía eléctrica, y T es el tiempo en segundos. La unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades va a ser el watts o el vatio. Un kilovatio hora es la energía producida o consumida durante una hora por una fuente que trabaja a una potencia de 1 kilowatt. En otras palabras, como W, que es la energía eléctrica, es igual a la potencia por el tiempo, tenemos que 1 kilowatt hora se puede escribir como 10 al cubo watts multiplicado por 3600 segundos. 1 kilowatt hora va a ser igual a 3,6 por 10 a la sexta joules. Tenemos dos ecuaciones que podemos igualar. W es igual a la carga eléctrica multiplicado por la fuerza electromotriz de la pila o la batería, y W, que es la energía eléctrica, es igual a la potencia por el tiempo. Resolviendo, obtenemos que la potencia es igual a la fuerza electromotriz de la pila o la batería multiplicado por la carga eléctrica dividido entre el tiempo. Pero la carga eléctrica dividida entre el tiempo es la intensidad de corriente eléctrica que hay en el circuito. Por lo tanto, la potencia eléctrica va a ser igual a la intensidad I multiplicado por la fuerza electromotriz de la pila o la batería. Efecto Joule. Esta ley se refiere a que las partículas cargadas en un conductor transportan energía cinética, y gran parte de esta energía se transfiere al medio conductor, sobre todo en las resistencias, originándose calor. En otras palabras, la energía cinética se transforma en energía calorífica. Luego se cumple que la energía eléctrica W se puede hallar multiplicando el voltaje V por la intensidad de corriente eléctrica I por el tiempo. Otra manera de hallar la energía eléctrica es multiplicando la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado por la resistencia eléctrica por el tiempo. Sabiendo de que V es la tensión eléctrica, R es la resistencia eléctrica, T es el tiempo, que debe estar en segundos,
y viene a ser la intensidad de corriente eléctrica, podemos notar que la potencia eléctrica se puede hallar multiplicando V por I, o también usando la ley de Ohm se obtiene otras dos ecuaciones, I cuadrado por R y V cuadrado sobre la resistencia R. Electrólisis. Son procesos que son dirigidos por una fuente externa de energía eléctrica, por ejemplo, una batería o una pila, que proporcionan corriente continua al sistema. Todo este fenómeno se da en una cuba o celda electrolítica. La electrólisis es el principio de los acumuladores eléctricos, que son pilas voltaicas en donde la reacción química se invierte fácilmente al cambiar el sentido de la corriente eléctrica y por eso se puede recargar o restituir a su estado inicial o primitivo. Vamos a usar las leyes de Faraday. Faraday en 1833 encontró relaciones cuantitativas entre la cantidad de corriente eléctrica que se usa en la electrólisis y el volumen de la reacción que produce. La primera ley nos dice que la masa m de una sustancia que se deposita o libera en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa el electrodo. Así en la ecuación tenemos que la masa es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica, al tiempo, y también es directamente proporcional a la carga eléctrica total. Podemos asociar esto cuando recargamos la batería de un celular. A mayor tiempo que está conectado a una corriente eléctrica va a haber mayor carga. La segunda ley nos dice que si varias cubas electrolíticas están conectadas en serie, conteniendo sendas soluciones electrolíticas de hierro, cobre y plata, son atravesados por la misma cantidad de electricidad, entonces las cantidades de masas de las sustancias depositadas o liberadas en los electrodos son proporcionales a los pesos equivalentes de las respectivas sustancias, tal como figura en la ecuación. Se ha comprobado que el peso equivalente de un elemento es precipitado por el paso de 96.500 coulomb de carga eléctrica aproximadamente. A esta cantidad de electricidad, que es constante para cada elemento, se le llama Faraday. Así se puede escribir la siguiente ecuación, que la masa dividido entre el peso equivalente es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo dividido entre la constante de Faraday, que es 96.500. Problema número 1 de energía eléctrica. Apuntamos los datos del problema. Una pila tiene una fuerza electromotriz que es igual a 1,5 voltios. Se conecta a una lámpara incandescente, la cual funciona con una intensidad de corriente eléctrica que es igual a 2 miliamperios. 2 miliamperios se puede escribir como 2 por 10 a la menos 3 amperios. Vamos a hallar cuánta energía irradió la lámpara durante los 5 primeros segundos. Y esta energía debe estar en millijoules. Según los datos del problema, la energía W va a ser igual a la fuerza electromotriz de la pila multiplicado por intensidad I por el tiempo. Por los datos, tenemos que el voltaje de la pila es 1,5, la intensidad I es 2 por 10 a la menos 3 y el tiempo es igual a 5. Multiplicamos 1,5 por 2, eso nos va a dar 3 por 10 a la menos 3 por 5. 3 por 5, eso nos da 15 por 10 a la menos 3 joules. Este sería el valor de la energía eléctrica. Como mili es un prefijo
que equivale a 10 a la menos 3. Esta energía irradiada por la lámpara se puede escribir como 15 milijoules. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 2 de potencia eléctrica. Apuntamos los datos de este problema. Una batería tiene una fuerza electromotriz que es igual a 12 voltios. Esta batería suministra energía a una lámpara cuya resistencia es de 24 ohmios. Vamos a hallar la potencia disipada en watts. Según los datos del problema, la potencia va a ser igual a la fuerza electromotriz de la batería elevado al cuadrado dividido entre la resistencia. En lugar de elevar al cuadrado, el voltaje de la batería lo podemos escribir como 12 por 12 y en el denominador ponemos 24 ohmios, el valor de la resistencia. Simplificamos doceava en el numerador y doceava en el denominador y vamos a tener un medio. Luego la potencia va a ser igual a 12 dividido entre 2. La potencia es igual entonces a 6 watts. La clave sería la alternativa A. Problema número 3 de potencia eléctrica. Hacemos la gráfica. Según este problema, una pila se conecta a una resistencia de 4 ohmios. Ponemos R1 igual a 4 ohmios. Por ese circuito circula una corriente I1. El voltaje de la pila le ponemos E. Internamente, esta pila tiene una resistencia, le ponemos R minúscula. Estas resistencias están conectadas en serie. Por lo tanto, vamos a tener que sumar si es que hallamos la resistencia total. La resistencia de 4 ohmios va a ser reemplazado por la de 9 ohmios. Entonces tenemos otro circuito donde hay una intensidad I2. El voltaje de la pila sigue siendo E. Y la resistencia interna R minúscula. Nuevamente aquí están en serie. Según el problema, en ambos casos, las resistencias disipan la misma potencia. Entonces la potencia en el caso 1 va a ser igual a la potencia en el caso 2. La potencia en el caso 1 va a ser igual a I1 elevado al cuadrado multiplicado por R1. Y la potencia en el caso 2 va a ser igual a I2 elevado al cuadrado multiplicado por R2. Usando la ley de Ohm en ambos circuitos, se sabe que la intensidad I es igual al voltaje o la fuerza electromotriz de la pila dividido entre la resistencia total. Entonces, en cada circuito hacemos los cálculos. I1 va a ser igual al voltaje de la pila E dividido entre la resistencia total, que es la suma de la resistencia de la pila R minúscula más R1. Todo esto va a ser el elevado al cuadrado multiplicado por R1. En el segundo caso, vamos a tener E dividido entre R minúscula más R2, todo elevado al cuadrado multiplicado por R2. Reemplazamos valores. R1 es igual a 4, R2 es igual a 9. Sacamos raíz cuadrada a toda la ecuación. Se eliminan los cuadrados. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. Simplificamos la fuerza electromotriz de la pila en cada miembro de la ecuación. Y multiplicamos en aspa.
teniendo una nueva ecuación. 2R más 18 va a ser igual a 3R más 12. Operando, tenemos 18 menos 12 es igual a la resistencia interna de la pila, que es R minúscula. Y de aquí se obtiene que la resistencia interna de la pila es 6 ohmios. La clave sería la alternativa C. Problema número 4 de potencia eléctrica. Hacemos la gráfica según indica el problema. Dos lámparas o dos focos están conectados a una fuente de energía que es igual a 120 voltios. Estos focos están conectados en serie. Por el circuito va a circular una corriente I. Si los focos se conectan en serie, por ambos va a haber la misma intensidad I, según se indica en la gráfica. Internamente, estos focos tienen una resistencia. A uno de ellos le ponemos R1 y al otro R2. Por datos de fábrica, nos indica el problema que la potencia de uno de los focos es de 60 watts y este foco ha sido fabricado para funcionar con 120 voltios. Y la potencia del otro foco es de 40 watts, siempre y cuando a este foco le llegue un voltaje de 120. Si le llegara menos voltaje, no trabajarían a la potencia indicada. Hallamos primero las resistencias de los focos. R1 va a ser igual a B cuadrado entre la potencia 1. En lugar de elevar al cuadrado, el voltaje lo podemos escribir como 120 por 120 dividido entre la potencia 1, que es 60. 120 entre 60 nos va a dar 2 por 120. Tenemos 240 ohmios para la primera resistencia. R2 va a ser igual a B cuadrado entre la potencia 2. Esto va a ser igual a 120 por 120 dividido entre la potencia 2, que es 40. 120 entre 40 nos va a dar 3. 3 por 120 nos da 360 ohmios, que es el valor de R2. Indicamos en la gráfica el valor de estas resistencias. Aplicando la ley de Ohm en todo el circuito, calculamos el valor de I. I va a ser igual al voltaje V dividido entre la resistencia total. Esto va a ser igual entonces a 120 entre la resistencia total, que sería la suma de 240 más 360. Operando, tenemos 120 entre 600 y simplificando tenemos 1/5 de amperio. Este es el valor de I. Finalmente ya hallamos la potencia real a la cual están trabajando los focos. La potencia real para el foco 1 va a ser igual a I elevado al cuadrado multiplicado por R1. I es igual a 1/5, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 240. Al final nos queda 240 entre 25 y dividiendo tenemos 9,6 watts. Esta es la potencia real del primer foco. Para el segundo foco, su potencia sería igual a I cuadrado multiplicado por R2. I es igual a 1/5, lo elevamos al cuadrado y todo lo multiplicamos por 360. Operando tenemos 360 dividido entre 25 y esto nos da 14,4 watts. La clave sería la alternativa C. Estos focos entonces van a prender
con una intensidad luminosa bien baja. No van a trabajar a su máxima potencia debido a que no les llega el voltaje para el cual han sido fabricados, que es 120 voltios. Si calculáramos el voltaje que consume cada foco, basta con multiplicar I por la resistencia. I es un quinto por 360, eso nos da 72 voltios para el foco 2. Y para el foco 1, I es un quinto multiplicado por su resistencia, que es 240 ohmios, eso nos da 48 voltios. La suma de estos voltajes, 48 voltios más 72 voltios, nos da el voltaje que proviene de la fuente, que es 120 voltios. Problema número 5 de potencia eléctrica. Hacemos la gráfica según el problema. Una batería se va a conectar a una lámpara o un foco y se debe colocar una resistencia de protección, ya que el foco solamente funciona con 6 voltios y la batería es de 36 voltios. Nos dan la potencia de este foco, es de 3 watts. Se va a conectar en serie con la resistencia de protección, que es R mayúscula. Ponemos el voltaje de la batería, que es 36 voltios. Por el circuito va a circular una corriente I. Y el valor de I se halla dividiendo la potencia 1 del foco entre la fuerza electromotriz o el voltaje que va a consumir el foco, E1. Entonces vamos a tener 3 dividido entre 6. Simplificando nos va a quedar medio amperio. Entonces se deduce que si el foco consume solamente 6 voltios, la resistencia de protección debe consumir los 30 voltios restantes. Con esto se va a poder calcular su potencia. Entonces ponemos que la fuerza electromotriz E2 consumida por esta resistencia es de 30 voltios. Entonces la potencia 2 de esta resistencia va a ser igual a I multiplicado por el voltaje que consume E2. Esto va a ser igual a 1 medio, que es el valor de I, multiplicado por E2, que sería 30. Operando tenemos que la potencia de esta resistencia es de 15 watts. La clave sería la alternativa B. Problema número 6 de energía eléctrica. Apuntamos los datos. Nos dicen que una estufa se conecta a una red de alumbrado de 220 voltios y la intensidad es de 2,5 amperios. Vamos a hallar cuántos joules consume cada 10 segundos. En otras palabras, vamos a calcular la energía eléctrica consumida en 10 segundos. Según los datos, usamos la siguiente fórmula. W, que es la energía eléctrica, que va a estar en joules, va a ser igual al voltaje V por la intensidad I por el tiempo T. Reemplazando valores, tenemos 220, que es el voltaje, por la intensidad, que es 2,5, por el tiempo, que es 10 segundos. 2,5 por 10 nos va a dar 25. Por 220 obtenemos que la energía en joules es igual a 5500. La clave sería la alternativa A. Problema número 7 de energía eléctrica. Apuntamos los datos del problema. Una cocina eléctrica nos dice que funciona durante 10 horas. Ponemos el tiempo T, 10 horas.
y está conectado a una tensión eléctrica de 220 voltios. Vamos a hallar primero la energía eléctrica que consume en kilowatts hora, sabiendo que esta cocina eléctrica tiene una resistencia de 100 ohmios. Para hallar la energía eléctrica consumida por esta cocina, usamos la siguiente fórmula. W, que es la energía eléctrica consumida, va a ser igual a el voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia, todo multiplicado por el tiempo. El voltaje lo ponemos como 220 por 220, en lugar de elevarlo al cuadrado. Lo dividimos entre la resistencia, que es 100, y lo multiplicamos por el tiempo, que es 10 horas. Simplificamos, 2 ceros en el numerador, 2 ceros en el denominador, y multiplicando obtenemos 4.840 watts hora. Dividiendo entre 1000 se obtiene 4,84 kilowatts por hora. Si la empresa eléctrica cobra por 1 kilowatt hora 50 céntimos, por 4,84 kilowatts hora, ¿cuánto cobrará? Hacemos una regla de 3 simple y hallamos el valor de X. Despejando, X va a ser igual a 4,84 kilowatts hora multiplicado por el precio que cobra la empresa eléctrica, que es 50 céntimos, y todo se divide entre 1 kilowatt hora. Simplificamos kilowatt hora en el numerador, kilowatt hora en el denominador, y al multiplicar 4,84 por 0,5 o un medio, que es lo mismo, se obtiene 2,42 soles. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 8 de potencia eléctrica. Apuntamos los datos para saber qué fórmula vamos a usar. Nos piden hallar la potencia en watts de una lámpara que ofrece una resistencia de 100 ohmios y está construida para la tensión eléctrica de 220 voltios. Entonces, según estos datos, la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. En lugar de poner el voltaje al cuadrado, ponemos 220 por 220, que es lo mismo, y lo dividimos entre la resistencia, que es 100. Simplificamos, 2 ceros en el numerador, 2 ceros en el denominador, y solamente tenemos que multiplicar 22 por 22. La potencia va a ser igual a 484 watts. La clave sería la alternativa E. Problema número 9 de energía eléctrica. Apuntamos los datos de este problema. Nos dicen qué cantidad de calor en calorías, vamos a hallar el valor de W, libera una lámpara eléctrica que tiene una potencia de 100 watts en un lapso de tiempo igual a 4 minutos. En un minuto hay 60 segundos, multiplicamos 4 por 60 segundos y obtenemos que el tiempo es igual a 240 segundos. Para hallar la energía eléctrica, multiplicamos potencia por tiempo. La potencia es igual a 100, el tiempo 240 segundos, multiplicando el calor liberado es de 24.000 joules. Como un joule equivale a 0,24 calorías, reemplazamos y convertimos
W va a ser igual a 24.000 multiplicado por 0,24 calorías. Y operando eso nos da 5.760 calorías. La clave sería la alternativa D. Problema número 10 de potencia eléctrica. Apuntamos los datos. Vamos a hallar la potencia en watts que consume una cocina eléctrica que tiene una resistencia de 110 ohmios y que trabaja con una tensión eléctrica de 220 voltios. Para hallar la potencia, tenemos que el voltaje al cuadrado lo debemos dividir entre la resistencia. El voltaje elevado al cuadrado lo podemos escribir como 220 por 220 y lo dividimos entre 110. Simplificamos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador. Simplificamos, sacamos onceava en el numerador y en el denominador y nos va a quedar 2 por 220. Finalmente se obtiene que la potencia es igual a 440 watts. La clave sería la alternativa A. Problema número 11 de energía eléctrica. Apuntamos los datos del problema. Un calentador de agua presenta una resistencia es igual a 660 ohmios y tiene aplicados sus extremos una tensión eléctrica igual a 110 voltios. Nos piden hallar la energía eléctrica en calorías gramos que produce en un tiempo igual a 10 segundos. La energía eléctrica W va a ser igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre la resistencia multiplicado por el tiempo. El voltaje elevado al cuadrado lo podemos poner como 110 por 110 dividido entre la resistencia, que es 660, multiplicado por el tiempo, que es 10 segundos. Simplificamos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, sacamos onceava al numerador, onceava al denominador. En el numerador nos queda la unidad y en el denominador 6. Operamos, la energía eléctrica va a ser igual a 1100 dividido entre 6 joules. Como un joule equivale a 0,24 calorías, esto se puede escribir como 24 sobre 100 calorías. Reemplazamos y vamos a tener que la energía eléctrica W va a ser igual a 1100 dividido entre 6 multiplicado por 24 sobre 100 calorías. Simplificamos dos ceros en el numerador, luego dos ceros en el denominador. 24 entre 6, eso nos va a dar 4, multiplicado por 11, obtenemos 44 calorías gramo. La clave sería la alternativa C. Problema número 12 de energía eléctrica. Se tienen dos baterías iguales que al conectarse en serie a una resistencia duran un día. La resistencia está conectada a estas baterías en serie. Luego, si conectamos las baterías en paralelo, nos piden calcular el tiempo que durarían las baterías para este caso. Le ponemos el tiempo T2
Y consideramos que la resistencia en el primer caso consume un voltaje igual a 12 y en el segundo caso solamente un voltaje E. Como en ambos casos tenemos la misma cantidad de pilas, decimos que la energía eléctrica de la conexión en serie es igual a la energía eléctrica de la conexión en paralelo. Se tiene la misma cantidad de energía en ambos casos. De esta ecuación tenemos que la potencia en el caso 1 multiplicado por el tiempo 1, que es un día, es igual a la potencia en el caso 2 multiplicado por el tiempo T2. La potencia en el primer caso va a ser igual a 12 elevado al cuadrado dividido entre la resistencia multiplicado por el tiempo, que es igual a un día. Y en el segundo caso tenemos que la potencia es igual a E al cuadrado dividido entre la resistencia por el tiempo T2. Simplificamos las resistencias en el primer miembro y en el segundo miembro. En el primer miembro nos va a quedar 4e cuadrado multiplicado por un día. Y en el segundo miembro e cuadrado multiplicado por el tiempo T2. Simplificamos e cuadrado en el primer miembro y en el segundo miembro. Y el tiempo T2 sería igual a 4 días. La clave sería la alternativa B. Problema número 16 de electrólisis. Vamos a hallar el promedio de corriente eléctrica en amperios que se produce mediante la conversión de 201,6 gramos de hierro más 3 en hierro más 2 durante 5 horas. Como el tiempo es 5 horas, lo pasamos a segundos. En 1 hora y 3600 segundos. Multiplicando, obtenemos que el tiempo es 18.000 segundos. El hierro con valencia más 3 se va a reducir a hierro más 2. El cambio de valencia aquí es igual a 1. Calculamos el peso equivalente del hierro, que va a ser igual a su peso atómico dividido entre la valencia. Según los datos del problema, el peso atómico del hierro es 56. Lo dividimos entre la valencia, que es 1. Y obtenemos que el peso equivalente del hierro es igual a 56. Luego aplicamos la ley de Faraday para hallar la intensidad de corriente eléctrica que se puede producir mediante esta conversión. Esta intensidad I va a ser igual a la constante de Faraday, que es 96.500, multiplicado por la masa del hierro, todo dividido entre el tiempo, multiplicado por el peso equivalente del hierro. Reemplazando datos, I va a ser igual a 96.500, multiplicado por 201,6, dividido entre el tiempo, que es 18.000, multiplicado por el peso equivalente del hierro, que es 56. Operando obtenemos que el valor de I es 19,3 amperios. La clave sería la alternativa B. Problema número 17 de electrólisis. Vamos a calcular la masa de calcio depositado en el cátodo de una solución de sulfato de calcio por donde ha circulado una corriente de 96,5 amperios durante 30 minutos. El tiempo 30 minutos lo pasamos a segundos. En 1 minuto hay 60 segundos. Multiplicando obtenemos 1800 segundos. El calcio con valencia más 2 al final se reduce a calcio metálico. El cambio de valencia aquí sería 2. El peso equivalente del calcio se va a calcular con el peso atómico del calcio dividido entre este cambio de valencia.
Según dato del problema, el peso atómico del calcio es 40. Lo dividimos entre el cambio de valencia, que es 2, y esto nos da 20. Luego aplicamos la ley de Faraday para calcular la masa de calcio depositado en el cátodo. Esta masa va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo, por el peso equivalente del calcio, dividido entre la constante de Faraday, que es 96.500. Reemplazando valores, tenemos que la masa del calcio es igual a 96,5, que es el valor de I, por el tiempo, que es 1800, por el peso equivalente al calcio, que es 20, dividido entre 96.500. 96,5 lo multiplicamos por 1000 en el numerador, hay presencia de 3 ceros, y lo simplificamos con el denominador, quedando solamente 18 por 2. Y eso nos da 36 gramos. Entonces la clave sería la alternativa B.